tenemos una mesa de la que forman parte todos los colectivos más implicados en el tema. Voy a empezar por orden de un lado a otro de la mesa. Por un lado están dos representantes de comunidades autónomas, Antonio Montaño, a mi derecha, del Servicio Andaluz de Salud, Galo Agustín Sánchez, del Servicio Extremeño de Salud. A continuación, Emili Esteve, director técnico de Farmaindustria. Y luego, a mi izquierda, Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos. A continuación, César Hernández, subdirector general de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento. Y finalmente, justo en el extremo, Ana Aliaga, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Por tanto, al menos los elementos de los colectivos más implicados en el proceso. Yo, como moderador, voy a plantear un poco un inicio del debate con una pregunta, una reflexión, y luego voy a pedir también que el primero en participar sea César, puesto que en un tiempo breve debe ausentarse, no podrá estar todo el tiempo. Acabamos de empezar. ¿Tenemos 20? Vale. Que César debe ausentarse, como decía, pero aún tendrá algo de tiempo para dar su opinión al respecto. Bien, yo cuando me plantearon estar... mi nombre es Xavier Carné, soy farmacólogo clínico del Hospital Clínic de Barcelona y circunstancialmente presidente del Comité de Evaluación de Medicamentos, órgano asesor de la Agencia de Medicamentos Española. Supongo que por esta razón estoy de moderador y es obviamente un honor y un placer estar aquí. Cuando me plantearon, decía, esta mesa, empecé a reflexionar y se me vino a la cabeza una anécdota, una historia que se repite en los últimos meses en mi entorno, que es la de médicos de primaria, en este caso, un colectivo de médicos de primaria de toda España, que plantean un manifiesto que yo leo y que dice lo siguiente brevemente. Mire, no entendemos nada los médicos. Hay una autoridad competente, la autoridad competente que autoriza un medicamento en España. Esta autoridad competente, ellos dicen, es una autoridad competente que autoriza un medicamento. Muy bien. Posteriormente, la misma autoridad competente, dicen ellos, le pone un precio y le pone unas condiciones de reembolso. O sea, se financia o no se financia con fondos públicos. Una vez se han producido estos hechos, el médico prescriptor que soy yo, se le hace todo lo posible por parte de la misma administración que ha autorizado el medicamento para aquella indicación y que le ha puesto un precio y que ha dicho que aquello se paga con fondos públicos, la misma administración hace todo lo posible para que yo no lo prescriba, porque es muy caro y que dicen los de la administración que han autorizado este medicamento que no aporta nada a todos los otros medicamentos que hay y que son mucho más baratos. Entonces dicen, no entendemos nada. Empiezan con aquello de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como el Mourinho delante de una conferencia de prensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entienden nada. Evidentemente, en su argumento fallan bastantes cosas que no son ciertas. Primero, la mayor parte de medicamentos, la autoridad competente que los autoriza es una autoridad de ámbito europeo, o sea, se autoriza en Londres. Luego, la autoridad que fija el precio está en Madrid y depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria, y las condiciones de reembolso dependen del Ministerio de Sanidad, pero quien paga es la autoridad de la comunidad autónoma. Entonces, claro, esto me recuerda a mí aquel chiste de los tres amigos que van al bar y uno decide lo que se toma, el otro se lo toma y el otro paga la consumición. Claro, esto, dicho así, yo creo que es incomprensible. Entonces yo, para empezar, diría incomprensible y además ilógico y insostenible. Yo creo que aquí hay mucho que hacer, mucho que avanzar en todo este proceso, porque si no, realmente, como digo, esto no se aguanta. Una vez dicha esta reflexión, me gustaría que empezara César a abrir el debate sobre qué les dirías tú a estos médicos que plantean las cosas de esta forma. Por favor, César, cuando quieras. Yo que soy médico y que muchas veces he hecho
en mi anterior vida he hecho esa pregunta, les explicaré un poco cómo va el sistema. Realmente, la legislación lo que hace es separar claramente lo que es el sistema de autorización de medicamentos de lo que es el sistema de financiación y precio de los medicamentos. Y además, mientras que la parte izquierda de autorización es muy homogénea y está muy armonizada a lo largo de toda Europa, yo diría que incluso a lo largo de todo el mundo, sin embargo, la decisión de precio y financiación, que tiene que ver mucho con lo social, que tiene una carga política más importante, es completamente diversa dentro de la Unión Europea. Diría que si se pudiera hacer así, incluso sería diversa dentro de España, ¿vale? Entonces, esta parte, esta nítida separación muchas veces no se entiende y yo mismo confieso que no la entendía. Por otro lado, no es cierto, bueno, no es cierto, digamos, parcialmente cierto. La mayor parte de los medicamentos que se autorizan se siguen autorizando a nivel nacional. Lo que ocurre es que unos pocos que se autorizan a nivel europeo, por parte de la Comisión Europea, son los que se llevan, son los medicamentos más nuevos, los de mayor impacto, los más caros, son los que se evalúan en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos y se autorizan por parte de la Comisión Europea. Aquí tengo que también desmontar algo que muchas veces, bueno, cuando nos juega a favor lo utilizamos y cuando no, pero la Agencia Europea de Medicamentos no deja de ser un convention center donde todas las agencias nacionales mandan a sus expertos de las propias agencias o de la red de expertos de agencias, que son los que evalúan los medicamentos. Realmente se trata más de un sistema de trabajo compartido en el que la Agencia Europea pone un secretariado y gente que se dedica a llevar el producto adelante, mientras que las agencias nacionales somos los que, y los Estados miembros somos los que ponemos la carga de evaluación. Claro, a partir de ahí, para mí es muy cómodo decir, yo soy el que autoriza, es decir, estoy en la parte que no de precio y financiación, y además lo dice la ley así, cuando yo autorizo, y perdón que lo personifique en mí, cuando las agencias de medicamentos autorizamos, nos tenemos que ceñir a cuatro conceptos, que es garantizar a la sociedad que lo que se autoriza tiene calidad, es eficaz, es seguro y que el usuario, tanto médico como prescriptor en general, profesional de la salud, como paciente, recibe la información correcta sobre el medicamento. Y claro, a partir de ahí, cuando a mí muchas veces me han hecho la pregunta, y yo mismo la hacía, repito, de si no quieren que lo mande, ¿por qué lo autorizan? Cuando nosotros autorizamos un medicamento no sabemos qué precio va a tener. Hablar de coste-efectividad en el momento de la autorización no tendría ningún sentido, puesto que falta una de las variables principales, que es la del coste. Es el enésimo omeprazol que sale al mercado. ¿Lo tendría yo que bloquear si realmente cumple con las garantías de calidad? Y si ese omeprazol entra al mercado y compite en precio, ¿por qué no se va a considerar que esto es un valor social? Y termino con una frase que una vez iba yo a un congreso en Barcelona de neurólogos y bueno, iba a contar un poco, digamos, todo este entramado y hablar de genéricos y otra serie de cosas. Y los neurólogos son un colectivo que es especialmente beligerante en el tema de genéricos y yo iba, digamos, preocupado por cómo me iba a enfrentar a aquello. Aquello fue muy bien, por cierto. Y me acordé de una frase que decía mi madre y que seguro que muchas de las madres de los que están aquí también han repetido y que yo creo que no debería de ser el modelo. Es decir, cada parte de los que estamos aquí en la mesa deberíamos de asumir la cuota parte de responsabilidad que tenemos y ejercerla. Y la frase que decía mi madre era: no os compro Coca-Cola porque os la bebéis. Es decir, el hecho de que un medicamento esté autorizado por la agencia española, por la agencia, por la comisión, por cualquiera de las agencias en procedimientos descentralizados o reconocimiento mutuo, no quiere decir que ese medicamento necesariamente tenga que entrar en financiación, no quiere decir que esté en financiación que ese medicamento tenga que ser prescrito por los médicos, no quiere decir que en la interacción médico-paciente ese medicamento sea el que, en fin, se elige para poner encima de la mesa e iniciar un tratamiento. Y yo creo que en esta escalera en la que todos estamos aquí representados, cada uno de nosotros deberíamos de bueno, soportar esa responsabilidad. Eso sí, teniendo en cuenta, a partir de cuando esto ya empieza a costar dinero, teniendo en cuenta en fin, cuál es, digamos, el coste-efectividad de los medicamentos que estamos utilizando, de cualquier tecnología que utilicemos, exactamente igual que hacemos en nuestra vida diaria.
Yo interpreto que con tus palabras, perdón, interpreto que con tus palabras nos estás diciendo que la agencia es responsable en los apartados clásicos que has citado, calidad, seguridad, eficacia e información al usuario, pero no lo es en cuanto a términos de coste-efectividad. La pregunta siguiente es obvia y la planteo a todo el mundo. ¿Por qué en este país no tenemos una agencia que evalúa el coste-efectividad de los medicamentos y en función de ello, en función del valor incremental que aportan, les da un determinado precio, una determinada condiciones de reembolso? ¿Por qué no tenemos un sistema así en España? No, vamos a ver. Cuando cito a los que pueden estar en una mesa el viernes, que probablemente seguiremos hablando de este tema y en las semanas sucesivas. Vamos a ver, no tenemos una agencia, tenemos miles de aparatos haciendo evaluación. Es decir, que lo que no tenemos es un único aparato que haga la evaluación. ¿Por qué no tenemos un único aparato que haga la evaluación? Supongo que, no creo que me corresponda a mí contestar esta pregunta, ni siquiera sé, digamos, si es el sistema de elección. Si lo que estamos hablando es de plantear un NICE en España, mi opinión es que, digamos, la orientación del NICE está yendo hacia abajo. Se ha visto modificada en una cultura que no es la nuestra, se ha visto modificada por presiones externas, ha habido que cambiar algunos de los criterios. Si yo estuviera en otro lado diría, ¿y por qué el umbral por cuál y ganado se fija en tanto dinero y no en otro? No estoy seguro que ese sea el único sistema. En cuanto a qué es lo que va a haber, pues está anunciando un Real Decreto Ley que ha publicado el Ministerio de Sanidad, que va a haber un comité de coste-efectividad que habrá que decidir un poco quién lo contempla. A nivel de agencia, lo único que puedo decir, y es lo que me parece importante, es que ningún análisis de ningún medicamento debe nacer a espaldas de la evaluación que ya ha sido hecha. Esto lo voy a explicar un poco más detenidamente. Aquí, cuando uno pone en el mercado cualquier cosa, generalmente se hace una notificación administrativa de que eso está en el mercado, tiene que cumplir una serie de características, pero poco más. El medicamento, dentro del ámbito sanitario, es la única tecnología que nace al mercado evaluada. Y sería absurdo pretender que cuando un medicamento se pone en el mercado hay que reevaluarlo al 100%. ¿Por qué? Porque al día cero de la puesta en el mercado del medicamento, los únicos datos que hay son los que han servido para su autorización. Evidentemente, la curva de conocimiento sobre el medicamento, una vez puesto en el mercado, se incrementa rápidamente a lo largo de unos cuantos años hasta alcanzar probablemente un plató. Bueno, es ahí donde la propuesta que desde la agencia y en lo que tenemos competencia hemos hecho es trabajar en red con todos los aparatos evaluadores para tratar de tener información, conocimiento, mejor dicho, sobre el comportamiento de un medicamento fuera de los ensayos clínicos para ir tomando las decisiones, en nuestro caso reguladoras, a que haya lugar. Igual que se van tomando decisiones reguladoras día a día conforme van apareciendo datos del medicamento, probablemente lo que haya que hacer es tomar una decisión de financiación o precio al principio e ir siendo capaz de cambiarla a lo largo del tiempo conforme el conocimiento sobre el medicamento se incrementa. Obviamente no pretendía yo que fuera esto un debate a 2, sino a 7, y por tanto, cuando los compañeros de la mesa quieran participar, me parece que el doctor López Serín. Yo no sé si, buenas tardes, buenos días, no son tardes ya, no son todavía días porque no hemos comido, ¿no? Buenos días, es un placer estar aquí, lo que pasa es que el tema es tan atractivo que daría no para una hora, sino para bastante más tiempo, lo cual es una lástima. Probablemente no estuviéramos aquí si no estuviéramos en el momento que estamos. Además de estar en una crisis económica gravísima, tenemos una crisis derivada de la misma, una crisis económica en el sector, lo que de financiación en el Sistema Nacional de Salud. Y la crisis es algo más que una crisis, es una crisis global que donde yo creo que está en crisis más cosas, incluso los valores, ¿no? Los valores que permiten que haya gente que quiera seguirse adinerando, aunque haya otro al lado que se muere de hambre, ¿no? Bien, probablemente en ese panorama tan amplio tiene perfecto encaje la pregunta que se nos hace. Estamos en un momento muy especial donde estamos llamando la atención por hacer las cosas un poco mejor
porque las cosas son muy difíciles. Quizá tengamos suerte que los agentes que estamos aquí representados todos, probablemente no tengamos, además de los movimientos que realiza el mercado y las razones por las que habitualmente se mueve el mercado, tengamos otras razones de valores superiores por las cuales nos permite que probablemente podamos reaccionar mejor. Pero volviendo a lo que nos trae de aquí. Yo creo que, después de decir que estamos hablando de consolidación y de sostenibilidad del sistema también, yo creo que hay un problema con los fármacos. Es verdad que hay una evaluación previa obligatoria, y que se me corrija porque yo el que menos sé de fármacos de todos los que estáis aquí soy yo, ¿no? O sea, yo sé como mucho de prescribirlos. Pero hay una evaluación previa obligatoria, pero es una evaluación previa obligatoria que simplemente porque son humanos, es de parte. Esto es tenerlo en cuenta, pero es verdad que es la única tecnología que aparece y que se nos introduce una evaluación previa obligatoria. Pero, sin embargo, la implantación no está protocolizada, o escasamente protocolizada. Y hay múltiples opciones similares para los clínicos, que nos permiten pues, un abanico amplísimo de comportamientos. Pero seguimos más. Hay un análisis escaso, por ser generoso, de uso apropiado. Yo me entero al final de utilizar una molécula durante 3 años que tiene un escaso valor terapéutico. Entonces existe un acto de fe en todo aquello que me ofreció el aparato del Estado, que, por cierto, es verdad que son eficaces, pero escasamente efectivos. Digo el aparato del Estado, no la agencia, no la agencia. Son eficaces, pero poco efectivos, y de eficiencia mejor no hablamos. Pero es verdad que hay un análisis escaso del uso apropiado. Yo me entero a los 3 años, a los 4, que estoy utilizando moléculas de escaso que no aportan nada, pero me entero a los 3 o 4 años. Pero mientras tanto he hecho un acto de fe. Un acto de fe promovido como se promueve por la indicación que me presenta el laboratorio, con lo que he podido leer, etcétera, etcétera, lo que me dicen los expertos y el comportamiento del aparato del Estado, que me tiene que suponer unas garantías. Pero, además de que hay un análisis escaso del uso apropiado, hay escaso registro de evolución clínica con el uso de estos medicamentos también. Luego, tenemos soluciones, claro que hay soluciones. Hay soluciones para poner en marcha con esta historia, ¿no? Pero, volviendo otra vez a esa contradicción que tú planteabas, que tiene razón, en este caso el compañero, lo cierto es que hay que preguntarle al aparato del Estado, a quien corresponda, que lo que estamos haciendo no es suficiente, absolutamente insuficiente, que no tiene ningún sentido que se introduzca una nueva molécula y luego a programas, lo has dicho primaria, yo te pongo hospital, haya programas de intercambio terapéutico donde se cambia una molécula por otra absolutamente distinta, entonces no tiene ningún sentido que salga una molécula con un precio determinado y luego no se pueda aplicar correctamente según indica el prescriptor. Esto es como yo lo veo. César, sí. Los demás, si queréis... Simplemente porque me tengo que ir, y luego me voy a perder lo mejor probablemente, pero como... Vamos a ver, compartiendo absolutamente lo que se ha dicho, de todas maneras, yo creo que no podemos, desde el punto de vista de la autorización, no podemos poner el filtro en la autorización de medicamentos. Entre otras cosas porque estaríamos bloqueando algo que no tendría sentido bloquear. Es decir, ¿por qué no voy a poner una nueva molécula en el mercado? Esa nueva molécula, ¿por qué la voy a poner si efectivamente yo tengo las garantías que tengo que cumplir? Otra cosa es que esa nueva molécula, digamos, se utilice. Voy a poner un ejemplo. Claro, ahí sí que no termino de estar de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Sabéis que España es el país donde las novedades se introducen más rápidamente. Es decir, el otro día... Después de Estados Unidos, ¿no? Bueno, después de Estados Unidos, que sí que es un mercado que es completamente distinto. Claro, a veces uno se encuentra con situaciones en las que es difícil explicar por qué esto ocurre. Y esto ocurre probablemente porque, y yo también, me considero prescriptor antes que ninguna otra cosa. Y esto es porque probablemente los médicos tenemos una escasa capacidad crítica a la hora de incorporar innovaciones. Y cualquier innovación, que es una de las palabras paraguas donde todo cabe, desde una pequeña... desde algo que cure el cáncer a algo que simplemente nos permita abaratar el precio del producto final. Y todo eso va dentro de la palabra innovación. Bueno, pues tenemos una cierta facilidad para incorporar innovaciones y para no ser tremendamente críticos, sobre todo al principio. Es decir, la curva de incorporación de las nuevas tecnologías debería ser mucho más suave, mientras que probablemente es muy, muy en picado. Ojo, desde el punto de vista de la agencia, esto nos permite también a veces hacer inmersiones en... Yo siempre digo... Cuando explico esto, que, a ver, lo normal, si uno se pasa pidiendo pruebas a un medicamento, autoriza muy tarde, bloquea, tal. Si uno adelanta la autorización, nace con incertidumbres. Desde la talidomida,
autorizamos con barreras, es decir, fuimos muy tarde, hasta que llegó el SIDA y la gente del SIDA dijo, oiga, mire, me voy a morir, quiero medicamentos ya, me da igual que ustedes no hayan terminado de probar si esto en monos de la raza no sé qué, traídos de no sé dónde, les produce algún tipo de tal. Me estoy muriendo, quiero el medicamento. Y a partir de entonces estamos en situaciones en las que los medicamentos se introducen buscando este filo de la... Bueno, esta relación beneficio-riesgo, pero sin tampoco entorpecer, y nos encontramos con las crisis post. Claro, España en ese sentido, lo tengo que decir así, es como un test muchas veces increíble para la introducción de nuevos fármacos, porque realmente nos encontramos con introducción de nuevos medicamentos en los que en la ficha técnica está puesto exactamente qué es lo que es, bueno, pues con introducciones brutales y con, por lo tanto, test de farmacovigilancia brutales en muy poco tiempo. Y esto también habría que revisarlo. ¿Por qué, digamos, somos tan proclives a este tipo de introducción? Emili, por favor. Sí. Gracias, Xavi. Yo voy a empezar... Yo quería poner una diapositiva, pero no me han dejado. La organización no me ha dejado. Y entonces, de todas maneras, le tengo que agradecer a la organización que haya puesto una mesa con todos los actores. Eso es un esfuerzo y un detalle muy importante por parte de la organización. Y también tengo que agradecer al auditorio que nos haya elegido, porque aquí hay varias cosas en paralelo y que nos hayan elegido, eso también es bueno. Lo dicen las compañías aéreas y la Renfe, por lo tanto, nosotros creo que en nombre de la mesa lo debemos de decir hacia el auditorio y hacia la organización. Dicho esto, hace un minuto César hablaba de que probablemente haya que revisar algunas cosas. Lo que sí que es cierto es que todos los actores que estamos aquí estamos inmersos en un circuito, y esta era mi transparencia, la que no he podido poner, que decía más o menos que en nuestro ámbito existen reglas para todo. Existen reglas para el descubrimiento, para el desarrollo clínico y preclínico, para los ensayos clínicos, existen reglas para el registro que determinan o no la autorización del medicamento original, existen reglas para el reembolso, existen reglas para el precio, existen reglas para la promoción, existen reglas para que después el producto en cada comunidad pueda acceder o no en igualdad de condiciones o en diferentes condiciones, existen reglas en farmacovigilancia. Al cabo de un tiempo se revisa el precio del medicamento porque existen reglas para revisar el precio del medicamento en función de los precios de los otros países. Existen reglas para después autorizar genéricos y biosimilares e incluso existen reglas para hacer morir el producto. No se puede retirar si crea laguna terapéutica, etcétera, etcétera. Existen reglas para todo y al parecer algunas de esas reglas hay que reconducirlas o ajustarlas. Pero es verdad que el que cumple las reglas no entiende algunas cosas. No solamente la industria farmacéutica, que ve autorizado y financiado un producto, pero después no financiado en no sé qué comunidad o en condiciones diferentes. Eso no se entiende. Y no es porque la industria farmacéutica tenga aversión al cambio. Hay compañías farmacéuticas que tienen ámbito multinacional y deben de comercializar sus productos. Antes le preguntaba a Xavi cuántos países había en el mundo, me decía que 194. Sudán del Sur es el último. Bueno, pues hay compañías farmacéuticas que comercializan en 194 países que desde luego no tienen regímenes iguales, unos más democráticos, otros menos democráticos y otros mejor hablar. Por lo tanto, a la industria como tal no le importa tanto que haya diferentes modelos. Lo que le preocupa y mucho, y le hace daño y mucho, son, dijéramos, el cambio súbito de estas reglas. No nos importa de verdad que haya un protocolo bien establecido para lo que sea, para la autorización, para el registro, para el reembolso, para la financiación, etcétera. No nos importa que alguien diga hay que cambiar esto, hay que hacer más eficiente el sistema. Estamos de acuerdo, en la situación de crisis ahora sería un poco naif pensar que no hay que ajustar. Lo que no se puede es en pleno mes de agosto decidir que determinados medicamentos sí o no tienen que bajar, que determinados medicamentos estarán afectados por una aplicación, porque eso a las compañías farmacéuticas les origina por, entre comillas, la puerta de atrás, una alteración importante y a nosotros como país no nos beneficia tampoco en nada, en el que es concepto país. No se puede
romper esas reglas porque alguien, justificando la situación de crisis, decida que dos medicamentos diferentes se pueden considerar iguales o equivalentes. Yo en eso le doy toda la razón a lo que decía Juan José Endín hace un minuto, porque llegaremos a un punto donde, por una cuestión de eficiencia, transgrediremos, romperemos las obligaciones que tiene cada uno de las partes. A la Administración le corresponde la autorización, a la agencia, a la Dirección General de Farmacia la financiación, al médico le corresponde prescribir, al farmacéutico le corresponde dispensar, y lo que no se puede es romper esas reglas por la puerta de atrás. Por la puerta de adelante no hay ningún problema, y nosotros nos adaptaremos y los demás también. Pero esto es lo que nos está generando todas estas situaciones. Que de repente le tengas que explicar a un señor americano que en una comunidad autónoma ese medicamento no es accesible a los pacientes porque han decidido que ese medicamento no lo es porque no cumple unas reglas internas de esa comunidad. Eso no hay quien lo entienda, porque eso no son una alteración de las reglas. Eso es, bueno, pues, una modificación unilateral que de alguna manera pues, no supone ningún beneficio, desde luego no lo supone para el país. Y como decía Xavi en esa secuencia inicial, en todos los casos entendemos que al final el medicamento se autoriza y el medicamento se paga. Pero es que en estas circunstancias eso de que se paga, pero no de inmediato. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener también mucha precaución en cómo hacemos estas reglas y cómo las aplicamos, porque de lo contrario, bueno, pues la investigación puede tener algún tipo de afectación importante, ¿no? Emilia, acabas de sacar el tema que yo quería plantear a continuación y para ello dar paso a los dos componentes de mi derecha en la mesa, que es quién entiende que para una misma patología, por ejemplo grave, a un enfermo de Fraga se le autorice una medicación de precio elevado y a un ciudadano que vive en Almasellas, que está a 20 kilómetros, pero está en Cataluña y Fraga está en Aragón, no se le administre. No estamos haciendo algo que no se puede comprender porque no hay una homogeneidad en todo el país. Lo planteo a los compañeros de la mesa que representan, o al menos vienen en nombre de comunidades autónomas. ¿Cómo lo podríais explicar esto, de que a un señor que vive en un lado de una frontera entre dos provincias tiene unos derechos que no tiene otro? Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores. José Antonio González Correa, muchísimas gracias que estás ahí. La verdad es que creíamos que habíamos sido invitados por la evaluación GRADE que hacemos. Yo he sido gestor en Extremadura, pero hace ya mucho tiempo que no lo soy y prácticamente lo tengo un poco olvidado, hace ya más de 3 años, ¿no? De modo que la pregunta la contestaré al final casi un poco de oídas, porque hace ya 3 años que no he tocado el instrumento. Perdón, cuando digo el instrumento me estoy refiriendo al instrumento musical, por favor. Vamos a ver. Yo voy a comentar la primera pregunta y además que César se está marchando. Adiós, César. Mucha suerte. Ya está. Bueno, tú me conoces porque, o sea, voy a decir cosas que tú ya sabes perfectamente, ¿no? Tenemos el honor de pertenecer al Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano y entonces, bueno, pues este tema ha salido también allí en algunas de las reuniones. Cuando un fármaco se autoriza por la Agencia Española Europea del Medicamento, no cabe duda de que casi siempre está bien autorizado. Digo casi siempre porque es muy difícil la evaluación. El que ha profundizado en evaluación se dará cuenta de que es muy, muy difícil la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, o sea, el estatuto por el que se autoriza dice dónde se puede, es decir, sería un marco de máximos donde se puede, pero en ningún momento quiere decir eso dónde se debe. Traigo aquí algún ejemplo porque en Extremadura tenemos una oficina de evaluación de medicamentos, es esto, no voy a hacer publicidad porque, o sea, es que no se venden naturalmente, ¿no? Y nosotros estamos utilizando la metodología GRADE, somos los primeros de España que estamos utilizando la metodología GRADE y precisamente la persona que está aquí a mi derecha, Antonio Montaño, ha sido el que comenzó todo este grupo.
La metodología GRADE hace una evaluación de beneficios menos riesgos, inconvenientes y costes. Los costes todavía no los tenemos metidos porque es muy difícil meterlos, ¿no? Dentro de unos días publicaremos dabigatran en fibrilación auricular, creo que es la primera de España, y se verá que en ningún momento nosotros decimos que un medicamento no vale para nada. Eso no lo hemos dicho nunca con nuestra metodología, sino en qué pacientes vale y por qué. César está muy preocupado, César, su director, está muy preocupado de que en España el informe EPAR, el informe de la Agencia Europea de Medicamentos, en este caso el que corresponde a la Agencia Española del Medicamento, si es que España es el país ponente, pues que se vulnere. Yo le he dicho a César en muchas ocasiones que concretamente nosotros, que evaluamos con mucha profundidad, lo digo de verdad, una evaluación, por ejemplo, esta de dabigatran, esta no es dabigatran en fibrilación auricular, esta es para artroplastia de cadera y rodilla. En esta tardamos aproximadamente 62 días, en dronedarona 92 días, partiendo de la veracidad del buen informe del EPAR, de la Agencia Europea de Medicamentos. Lo mismo que en este caso, como no estaba a nuestra disposición el informe de dabigatran en fibrilación auricular, hemos tenido que leer todo el informe de la FDA, 227 folios, en fin, 27 folios, que no está nada mal, 9 días para hacer una evaluación crítica. Y hemos descubierto lo siguiente. Vamos a ver, yo y el grupo mío, perdón, mi grupo y yo, siempre partimos de la veracidad de los informes. Me parece que es lo correcto y lo justo. O sea, hay magníficos evaluadores dentro de las agencias, tanto como funcionarios como los colaboradores externos. Pero nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros tenemos que situar el fármaco no frente a placebo o frente únicamente al medicamento de referencia. En este caso, por ejemplo, es dabigatran frente a enoxaparina. Pero hay algo más que la enoxaparina en la cirugía, ¿verdad que sí? Intentamos situarlo en la terapéutica actual, o sea, con sus congéneres terapéuticos, siempre, naturalmente, con los mejores jugadores del Real Madrid. O sea, no podemos comparar nuestro fármaco dabigatran con los aspirantes o con los juveniles del Real Madrid. Por favor, entiéndaseme la metáfora, que yo creo que se entiende, ¿no? Es que yo soy del Madrid. Bueno, pero vamos, que me gusta mucho el Barcelona también, ¿eh? Y el Málaga, perdón. O sea, ¿dónde me he quedado yo el Málaga, no? Entonces, las agencias no pueden situar en este momento el medicamento en terapéutica. Simplemente dicen que el intervalo de confianza del riesgo relativo no atraviesa el 1. Por ejemplo, por no destripar la publicación que haremos dentro de unos días, algunos de los cuales, o sea, de los presentes los reciben habitualmente, diremos que dronedarona se aprobó mediante un estudio que se llamaba el estudio Athena, y ese estudio fue porque había dos variables que no habían atravesado el 1 en el riesgo relativo, o en el hazard ratio, da igual. Efectivamente, no. Entonces, por así decir, el ponente, o sea, autorizó el fármaco, y no está mal autorizado, está muy bien autorizado, a pesar de que finalmente es curioso, ha sido un fármaco 7-mesino, porque ahora ha habido una nota de alerta la semana pasada, ¿no?, de la agencia española, venía de la agencia europea. Repito, no atravesaba el 1 y tenía una reducción del riesgo relativo, por ejemplo, en los ACVs totales, en los accidentes cerebrovasculares, del 21%, del 19%, cerca del 20%, ¿no? Cuando nosotros hemos evaluado, porque nosotros calculamos todo, nosotros recalculamos todo, como aquí se ve, aquí y aquí, o sea que no nos quedamos únicamente con copiar y pegar, nos damos cuenta de que esa relevancia clínica es baja, muy baja, un NNT muy bajo, de 1100 y pico. Eso es lo que yo he notado que le falta a las evaluaciones, tanto la europea como la americana. De modo que si la europea no llega al NNT, o sea, si no da la relevancia clínica para que el clínico sepa, o sea, a cuántos pacientes tiene que tratar en su consulta para evitar un solo evento, realmente no le está informando, le está dando una verdad a medias, y una verdad a medias es una desinformación. La metodología GRADE, que es la que nos gustaría que se utilizara en las agencias, y creo yo que todas irán poco a poco a la metodología GRADE, da precisamente esta virtualidad. Muestra al médico exactamente, o sea, los valores, primero la mejor evidencia disponible, ¿no?, pero le da la relevancia clínica de arriba a abajo, tanto por año como por... depende de lo que sea el medicamento. Entonces, en mi opinión, el médico, que es el intelectual, el médico español, el clínico, o sea, que además tiene muy buen prestigio, es el intelectual del paciente.
Decía Jean-François Revel, y con esto termino, Jean-François Revel decía, en Europa los intelectuales han desertado de su función. Yo también lo creo. O sea, cuando un intelectual se pasa a un partido político, está desertando de su función porque es una protección precisamente de los ciudadanos de los males de la política. Cuando digo de los males, porque de los bienes no le tiene que proteger. El médico hace la función de intelectual del paciente y el médico está condenado a la intelectualidad y tiene que comprender estos datos. No se puede, aunque esté muy bien hecha la evaluación de la agencia, y creo que están muy bien hechas en la mayoría de los casos, ¿no? El médico tiene la obligación de ir más allá. El médico no puede desertar en ningún momento de esta función. Y yo, que no soy neutral, creo que la gestión que está haciendo Juan José Rodríguez Sendín con todo el equipo, o sea, creo que va un poco por esta labor, de que el médico recupere la parte intelectual de protección a los pacientes. Esto es lo que le falta a las evaluaciones. Gracias. Gracias, Galo. Yo no quiero meterte el dedo en el ojo como otra gente hace en este país, porque no es mi estilo, pero no me has contestado la pregunta. Claro. El señor de una franja del pueblo cercano a una comunidad autónoma que tiene derecho a un medicamento y el señor que con la misma indicación, las mismas circunstancias en la otra franja de la frontera entre dos comunidades no la tiene, tú le explicas el GRADE y qué. Claro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos un GRADE o una evaluación igual para todos los ciudadanos? Bueno, contesto luego. Porque esa es la pregunta y no la has contestado. Es una pregunta muy grave, ¿no? Bueno, con D, con B. Yo podría, si quieres, contestar. Bueno, en primer lugar, aclarar que yo no vengo representando a la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud, aunque trabajo en él como médico de familia, y sí que previamente he tenido algún cargo de responsabilidad intermedia como responsable de calidad. He trabajado un tiempo en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Pero vamos, básicamente soy un médico clínico, médico de familia. Si no fuera hoy miércoles y hubieran tenido la amabilidad de invitarme, estaría viendo a mis pacientes en plena batalla. Entonces hablaré como médico de familia. La primera, concepción errónea, creo yo, en este planteamiento, que por otra parte es lógico, es que desgraciadamente en el mundo no existe el blanco y el negro, existe el gris también. Y si alguien conoce bien la metodología GRADE, o GRADE, como se quiera decir, hay dos tipos de recomendaciones con GRADE, lo que se llaman recomendaciones fuertes y débiles. Una recomendación fuerte es cuando se define como que un paciente bien informado, un clínico bien informado, un gestor bien informado, con todos los datos disponibles, la gran mayoría, el 90%, tomaría la misma decisión. Pero después hay recomendaciones débiles, en las cuales resulta que los datos no son, la evidencia no es de tan buena calidad, los datos no son tan apabullantes, el balance beneficios-riesgos, inconvenientes, costes no está claro, y entonces se hace una recomendación débil porque lícitamente, de acuerdo con sus preferencias, sus valores, un paciente o un clínico, o los dos conjuntamente, podrían tomar una decisión diferente frente a esos mismos datos, ¿no? Desgraciadamente, si yo pregunto, por ejemplo, a un paciente hablando de fibrilación auricular que tiene un CHAS1, le planteo aspirina o anticoagulantes, habrá que balancear toda una serie de problemas, ¿no? Pues el número de ictus embólicos que voy a prevenir, el número de hemorragias que voy a provocar, los inconvenientes que tiene el hacerme los controles, y un paciente, según su situación biográfica y personal, puede decidir, pues yo aspirina, o yo. Igual un político, al final son decisiones políticas. La cuestión para mí es la transparencia, quizá lo que ha dicho Emilio Esteve. Es decir, en esta comunidad autónoma se toman estas decisiones por esto y por esto, y que pueda ser entendible. Y en esta otra no. Al fin y al cabo, las decisiones sanitarias son decisiones políticas, de igual manera que si construyo una autovía o hago un hospital o financio una cadena pública de televisión. Pero eso debería ser transparente. Ahora, yo creo que Emilio Esteve, intentaré ser breve, poniendo un poco el acento donde yo pienso que debe estar, ha dicho que hay toda una serie de reglas. Efectivamente, reglas de autorización, comercialización, toda una serie de reglas. Y que es ilícito, y estoy de acuerdo con él, saltárselas a la torera y irse por la ventana de atrás, por la puerta de atrás y cambiar las reglas. Es como si en medio del partido, no, dice el árbitro, ahora ya se puede tocar la mano, la pelota en el área. No parece lógico. Yo voy más allá. Las reglas tienen que cambiarse, deberían cambiarse, tienen que cambiarse radicalmente. ¿En qué sentido? A ver, la persona, perdonen el planteamiento, pero la persona más importante que hay aquí en esta sala soy yo.
Y les explico por qué. Porque yo soy un clínico y si no fuera porque estoy aquí estaría pasando mi consulta. Y todos ustedes, si hay algún clínico también, están a mi servicio y de mi paciente. Y no se les debe olvidar que yo cada día tengo en mi consulta un problema, que es que hago lo posible y me lo tomo en serio por beneficiar a mi paciente, producirle más beneficios que daños. Y entonces me encuentro con un problema, que cada vez hay más alternativas terapéuticas. Pero yo tengo la obligación de decidir cuál es la mejor para él, e incluso considerar sus valores y preferencias de tal manera que se adapten a su biografía, a lo que él considera que es más útil para él. Pero carezco la información para llevar a cabo esa decisión. Pero no carezco esa decisión ni siquiera por el tiempo que me lleve escrutar la literatura, hacer una búsqueda, evaluarla. Les aseguro que yo sé hacer evaluación crítica estupendamente. He sido promotor de la medicina basada en la evidencia en Andalucía, entre muchos compañeros. Sino porque resulta que los datos que me plantean con los que han autorizado los medicamentos con frecuencia son falsos o incorrectos. Yo necesito saber, frente a la mejor alternativa disponible, si me presentan un nuevo fármaco, una nueva alternativa a un fármaco, necesito saber cuáles son sus beneficios, pero sus beneficios en términos de resultados que interesan al paciente, no que baja la tensión o que baja el colesterol. No sé si saben, supongo que sí, mejor que yo probablemente, que hace unos años, por ejemplo, Pfizer veía que su patente de atorvastatina caducaba y estaba con una molécula que iba a ser la gallina de los huevos de oro que se llamaba torcetrapib. Esta molécula era maravillosa porque resultaba que subía las HDL, cosa que prácticamente ningún fármaco hace, e incluso bajaba un poquito las LDL, de tal manera que en una sola pastilla, píldora, combinada con atorvastatina, había dado unos resultados magníficos en términos de subir las HDL y bajar las LDL en los resultados en los ensayos en fase 2. Pero el resultado en fase 3 hubo de suspenderse porque mataba a más gente que salvaba. ¿Y saben de qué las mataba? De infartos de miocardio con unas HDL magníficas y unas LDL también magníficas. Entonces quiere decir que yo no quiero saber si este fármaco baja o sube el colesterol, quiero saber si previene infartos, muertes súbitas, ictus, cosas de ese tipo, resultados que interesan al paciente. Quiero saber esos beneficios. Quiero saber también qué riesgos tiene, qué toxicidad hepática, qué eventos no esperables, qué efectos secundarios. Querría saberlos también para tomar la decisión. Por supuesto, quiero saber los y en lo posible sus costes, aunque no es la decisión última, la mía, la de los costes. Y eso hoy no sucede, porque el procedimiento de autorización basta con que se compare contra un placebo, basta con que se compare contra una alternativa que hay muchos estudios que han demostrado que se elige el comparador. Hay estudios, por ejemplo, diciendo, bueno, ya sé que mi fármaco, mi antiinflamatorio, no es mejor que el otro, ahora quiero demostrar que es más seguro. ¿Cómo hago? Utilizo la dosis más tóxica posible del comparador. Y todo esto está descrito en la literatura. Y eso se autoriza. Se autoriza eso. Se autoriza cuando se publica el sesgo de publicación, que se oculte lo que se sabe. Se publique a medias. Se autoriza también, por ejemplo, no me quiero extender para no robar. Todo esto es lo que habría que cambiar. Yo entiendo, no me he caído de un árbol, entiendo los condicionantes económicos, políticos, pero a mí me gustaría que nos sentáramos en la mesa del médico que tiene que tomar estas decisiones y que analizáramos esta propuesta para el resto del tiempo. Es decir, cuáles son los impedimentos y por qué y cuál sería el procedimiento, que por supuesto está fuera del ámbito de nuestro país, es internacional, por el cual se autorizan medicamentos, como Galo ha dicho, pues 7 mesinos, que no aportan nada, que realmente al final son retirados del mercado por falta de seguridad o que eran un Me Too más, y me obligan a mí a tomar estas decisiones. ¿A qué intereses está sirviendo eso? ¿Al de mi paciente y el médico que tienen que tomar la decisión o cuáles? Gracias, Antonio. Como visión del clínico, el hombre más importante de la sala, discrepo en algunos aspectos que has comentado sustancialmente. Creo que no es posible, ni lo será nunca, que un medicamento entre en el mercado con todas las variables a largo plazo, a medio y largo plazo sobre morbia y mortalidad. Esto es imposible, esto es obviamente imposible. Que se autorizan medicamentos con una información subóptima, esto es obvio, todo el mundo lo acepta, pero conseguir que todos los medicamentos para enfermedades crónicas entren tras la evaluación a largo plazo
es obviamente imposible. Pero bueno, Solo es una opinión personal. Creo He dicho esto evidentemente por razones pedagógicas, pero entre esos dos extremos existe una verdad. Por ejemplo, hay una molécula que se llama ezetimiba que ha producido unas ganancias extraordinarias en los Estados Unidos, no tanto en Europa. Todavía solo sabemos que baja el colesterol y reduce las placas de ateroma. Estoy de acuerdo con el planteamiento general, aunque discrepo en algunos aspectos, pero yo no entraría en detalles de ejemplos, porque se pueden poner de todos los colores. Lo que sí que me gustaría es tener la opinión de otro elemento importante en la cadena terapéutica, como es el colectivo de los farmacéuticos. Ana, cuando quieras, más allá del clínico. Pues muchas que acaba de hablar. gracias. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos por haber invitado al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a estar presente en esta mesa tan interesante y con este también auditorio. Y bueno, ser la última de la ronda es que ya te han pisado muchas cosas de las que vas a decir, pero sí que a ver si doy flashes de cosas que se han ido tratando. Nosotros somos el último eslabón de la cadena, con lo cual nos afectan todas las medidas y desde el 2000 llevamos ya 17 medidas de recorte. En el tema de medicamentos, de financiación, pues los procedimientos son los que son y está claro que el espíritu que rige a las leyes en este momento, en un momento de crisis, es precisamente que se abarate la factura. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a que se haya considerado que ese coste-beneficio que tiene que haber antes de que se decida si un medicamento se va a financiar o no se va a financiar. Yo pienso que va a ocurrir como ha pasado con el Real Decreto Ley 9/2011, que hoy mismo desde el Consejo General hemos enviado la lista de las agrupaciones homogéneas y han bajado 4.000 medicamentos a precio menor. Entonces, ahí va a ocurrir lo mismo. O sea, va a ser un tema economicista, que lo que se va a hacer es bajar precio. No, yo pienso que no va a ser desfinanciar, porque evidentemente no interesa a las empresas. Desde luego que las leyes están para cumplir normas, pero también tenemos la herramienta legal para poder defendernos. Y en el tema de la salida de las fronteras que decimos autonómicas, pues ya nos hemos encontrado con casos que hemos ganado, como en La Rioja y en Cantabria, de medicamentos de dispensación hospitalaria que han salido a uso hospitalario. O sea que podemos trabajar y podemos hacer cosas. ¿Y qué queremos los farmacéuticos? Pues los farmacéuticos queremos muchas cosas y queremos un sistema nacional que sea universal, que tenga una equidad y que tenga una cohesión. Queremos que tengamos todos los medicamentos que tienen en el resto de los países, que sean los procesos ágiles, que tengan el precio que tengan que tener. O sea, no entramos nosotros en que si porque es más barato vaya a ser de menor calidad, ni mucho menos. O sea, que tenga el precio que tiene que tener, porque tiene que tener esa calidad, esa seguridad y esa eficacia. Queremos que se nos considere como parte del Sistema Nacional de Salud. Que estamos esas 21.364 farmacias y más de 40.000 farmacéuticos que trabajan en toda esa red farmacéutica. Estamos al servicio del sistema, al servicio de la población, con una cantidad de servicios de valor añadido que no son remunerados. Sabéis que del 27,9% del margen que se inició, como los medicamentos además que salen novedosos, precisamente tienen un margen fijo a partir de 91 euros de PVL, pues precisamente, o sea, nuestro margen se ha bajado a un 22% y con eso damos un montón de servicios de valor añadido y lo que queremos es que se nos reconozca. ¿Y qué queremos también? Pues queremos que se nos pague, porque estamos en una situación muy problemática, nos consideran como un proveedor, no somos un proveedor, somos simplemente suministradores de servicios y bueno, pues que esta solución, que este tema de los impagos se solucione ya.
Y bueno, pues un poco en ese panorama ya me he metido no solamente en lo que es el Real Decreto Ley, sino también en lo que buscamos los farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud. Gracias, Ana. Hay dos palabras en la mesa pedidas. Juan José, cuando quieras, y luego Emili. Se abre otra espita. Habló antes, yo no pensaba que tenía que hacer ninguna mención a esto, pero habló antes Emili, mencionó de paso los múltiples recortes, que es verdad, y sobre todo el ligero desorden que tiene, en eso tiene absolutamente razón, y Ana acaba de abrir esa espita. Solo os doy un dato para los que seáis sanitarios del sistema público, un dato rápido, porque tengo que contestar porque soy de la otra profesión. Mirad, en los últimos 25 años, es decir, año 1985, el porcentaje de gasto sanitario, son datos publicados, el porcentaje de gasto sanitario dedicado a nosotros, a capítulo 1, era el 57%. Año 2010, cerrado. El porcentaje de gasto sanitario que se dedica a capítulo 1 es no llega al 44%. Sin embargo, al principio, 1985, gasto dedicado, por ejemplo, a farmacia, fármacos en global, no me refiero a la prescripción, nosotros, depende de quién lo contaba también, entre el 14, 15, 16, 17%. En este momento agregado, también depende de quién lo cuente, no vamos a discutir, 30%. Este decalaje de 14 puntos no tenía ninguna importancia, salvo que solo ocurre en España. Entonces, esto dejémoslo claro. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos, independientemente de los desajustes y sobre todo las convulsiones que se producen a diario, que os afectan a vosotros y a la industria, yo creo que es exigente, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y lo quiero dejar claro, porque lo habéis introducido vosotros, es que los médicos hemos hecho durante 25 años un esfuerzo importante para mantener la competitividad de este sistema. Y ahí está el dato que os acabo de dar. Otro orden de cosas. A mí me preocupa una cuestión muy importante, es quién define qué es enfermo y qué es sano. ¿Cómo se define enfermedad y salud en un momento determinado? Pero en serio, enfermedad como aquel proceso que tratándolo ahorra vidas y calidad de vida. En serio, ¿quién lo define? Para que nosotros respondamos a lo mismo. Esto me preocupa. Y por otro lado, la adopción del tratamiento, de un tratamiento determinado. ¿Cómo adoptamos que un tratamiento determinado responde a un problema determinado y que va a tener unos resultados determinados? Yo creo que desde la evaluación hasta la generalización de ese tratamiento, de esa prescripción, yo creo que había que dar una vuelta. Estoy de acuerdo con lo que lo decía también Emili, esto se puede hacer por delante, con claridad, con transparencia, pero precisa hacerlo. Últimamente, hasta la declaración de Helsinki, el artículo 29 ha cambiado, ahora es el 32, donde ahora simplemente seguridad más eficacia versus placebo es suficiente. Nosotros creemos que seguridad, efectividad y, por supuesto, eficiencia versus lo existente previamente sería absolutamente imprescindible. No sé si en todos los casos, pero sí. Entonces, todo esto conformaría el que nos tenemos de plantear. Primero, si lo de sano y enfermo lo tenemos claro y quién lo define. Decir los médicos, no es verdad, no nos engañemos, no es verdad. Decidimos en un momento determinado si este está enfermo o no y le ponemos tratamiento, pero no es verdad que lo decidamos nosotros, al menos no lo decidimos solo. Y los criterios con que alguna vez lo hacemos incluso nosotros mismos, debemos de someterlos a revisión. Esto es lo que quería añadir. Gracias, Juan José. Emilia había pedido la palabra, luego me la pido yo para introducir a la persona que está a mi izquierda, Elisa, para luego. ¿De acuerdo, Emili? Sí, gracias, Xavi. Yo quería hacer tal vez alguna matización y, bueno, vamos a ver. Yo creo que en estos momentos nos enfrentamos a un auténtico cambio de paradigma y esto, que se ha dicho muchas veces en muchos foros, creo que esta vez, sinceramente, va en serio. O sea, el lobo no va a llegar, sino que ya ha llegado y ya ha mordido a más de uno y va a dejar algún lesionado por el camino en el ejemplo este, ¿no? Nos enfrentamos a un cambio de paradigma por lo siguiente. Vamos a ver. Parece que todavía estamos partiendo de la base de que los medicamentos que se autorizan no se autorizan suficientemente bien, o con alguna duda, o no en todos los casos, o que se autorizan con, a lo mejor, una cierta, ligereza. Yo estoy absolutamente en contra de ese criterio, porque he sido cocinero antes que Friday, me he criado en la agencia de medicamentos, he coincidido muchas veces con algunos de los aquí presentes y no puedo aceptar, por definición, esta cuestión. No solo porque trabaje en la industria, sino porque además simplemente es que no lo creo. Pero aún así, lo que nos vamos a enfrentar es que los nuevos medicamentos que vienen
son buenos o muy buenos, o algunos de ellos son buenos o muy buenos. Y evidentemente los tendremos que dar a los pacientes y los tendremos que pagar. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué manera los damos a los pacientes y los pagamos. Y no sirve lo que hasta ahora hemos hecho. No sé si los unos y los otros o solo los unos. Si nos fijamos en los últimos medicamentos que han evaluado las oficinas de evaluación de medicamentos de las diferentes comunidades, lamentablemente el médico, si quisiera hacer caso a las oficinas de evaluación de los medicamentos, tendría que preguntar de qué comunidad autónoma. Porque solo ha habido una coincidencia de un solo medicamento que aportaba algo, que era el Levonorgestrel, en los últimos, qué sé yo, 10 años. Es decir, a ver, yo entiendo muy bien las críticas de las escuelas de medicamentos hacia la administración, la FDA, la EMEA, los evaluadores, por supuesto la industria, como no, los dispensadores y los prescriptores a veces, no lo sé. Pero lo que sí que es verdad es que, a ver, yo soy un médico y quiero prescribir conforme a lo que me digan, si me lo dejan hacer, porque también hay que reconocer que las autoridades van a controlar cada vez más lo que el médico puede o no puede hacer, pero suponiendo que me lo dejan hacer, ¿a quién hago caso? ¿A la Agencia de Evaluación de Medicamentos de un sitio o a la de otra? Porque la pregunta de Xavi sigue en el aire. En un caso es disponible el producto y en el otro caso, simple y llanamente no. En definitiva, y no es ánimo de crítica, las cosas han cambiado de tal manera, el mercado ha cambiado de tal manera, el abaratamiento del producto de calle es obvio. Nos dice Ana Aliaga, con razón, que han bajado 4.000 medicamentos a precios y seguirán bajando a precios bajos. La calle, el mercado de farmacia está muy afectado, no entran nuevos productos en el ámbito ambulatorio con la alegría que entraban hace unos años, entran en el ámbito hospitalario, muchos de ellos son buenos y lo que tenemos que plantearnos es cómo demonios conseguiremos que nuestros pacientes los tengan. Y desde luego habrá que hacer una reflexión acerca de qué nuevas reglas tenemos que implantar. Y desde luego la industria está more than happy de analizar todas las reglas. Ha analizado el NICE, ha analizado las reglas de los diferentes países y lo que quiere precisamente es transparencia, objetividad y que le digan lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque nos estamos dando cuenta de una cosa que es evidente, que en situación de crisis está claro que las autoridades van a exigir lo que tengan que exigir y está claro que nosotros lo tenemos que saber para cumplirlo. Y se acabó. Y si no, nos dejamos a la innovación de lado y nos dedicamos a otro negocio. Pero nuestro negocio, el que va intrínsecamente relacionado con el nuestro, es hacer innovación. Por lo tanto, reglas. Eso es lo que pedimos. Yo, antes de introducir, supongo que por referencias, a mi izquierda, Elisa Sulleiro, de la Agencia Española de Evaluación de Medicamentos, que ha sustituido en la mesa a César, que no se ha ido por temor a las críticas, sino porque no tenía otra opción. Yo, antes de darte la palabra, voy a argumentar un poco mi opinión respecto a lo que se ha dicho desde Antonio y de Galo. A ver, yo nunca se me ha dado una razón razonable que yo acepte, que tenga lógica, de por qué no puede haber una única agencia de evaluación del coste-efectividad en España y que ésta decida unas reglas que sean válidas para todo el país. Que somos partidarios. Y por tanto, todos somos partidarios, pero no lo hacemos. Sí. Bueno, por tanto, quizá ha llegado el momento de hacerlo. Sí, somos partidarios. Por tanto, ha llegado el momento de hacerlo porque, entre otras razones, por razones de coste-efectividad. Evaluar una cosa 17 veces para decidir 17 cosas que a veces coinciden y a veces no, es estúpido. Totalmente partidario. De acuerdo. Primer tema. Segundo tema. Antes he dicho que no se puede registrar medicamentos para enfermedades, por ejemplo, crónicas, con toda la evidencia disponible sobre variables duras a largo plazo, porque esto es inviable. Esto me parece que es obvio. Y también se ha dicho, y tiene razón, que muchas veces se autorizan medicamentos con comparadores que quizá no son el ideal, comparando con placebo. Esto es cierto. La industria farmacéutica pone productos en el mercado a veces con una evaluación insuficiente frente a los comparadores. Pero esto, la mayoría de las veces, pero esto tiene una solución. Esto tiene una solución muy obvia que estamos planteando a nivel de toda Europa. La persona que paga
que es el sistema público, es la que tiene la obligación de hacer estudios comparativos entre una cosa y otra. En este momento en el mercado para artritis reumatoide hay entre 7 y 8 moléculas, anticuerpos monoclonales, todos autorizados con las mismas variables, todos de precio entre 8 y 12.000 euros año para una enfermedad crónica, que no tienen comparadores entre ellos. ¿Quién ha de hacer estas comparaciones? ¿Es exigible que a uno de estos 7 fabricantes se le exijan comparaciones con los 6 competidores una a una? Esto es imposible. La única forma de avanzar en un camino de reglas nuevas es hacer que la investigación clínica sea público-privada, o sea, que haya inversión pública para hacer estudios de comparación para que los sistemas de salud puedan tomar sus decisiones con argumentos propios y entonces el argumento que tú dabas desaparece. Esto es posible y hay que hacerlo. Y finalmente voy a dar esta es mi opinión. Creo que este es un elemento más en la discusión. Hay un movimiento muy importante en Europa para, primero, cambiar las reglas del juego de la propia Directiva de Ensayos Clínicos. La Directiva de Ensayos Clínicos en Europa está en proceso de revisión y de aquí a 2 años habrá una nueva directiva que implicará unas nuevas reglas del juego para todos los países de la Unión, entre ellos España. O sea, el Real Decreto habrá que cambiarlo, porque las reglas serán muy diferentes. Luego hablas, pero por favor, Elisa, por referencia, supongo, a la agencia, de lo poco meticulosa que es cuando autoriza medicamentos. Hola, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo he oído antes que un compañero decía que en muchos casos la información que se da desde las agencias de los medicamentos es falsa. Y me ha llegado al alma, porque habría que explicar que tanto desde la Agencia Europea del Medicamento, que como ha dicho César, en realidad trabaja a través de las distintas agencias nacionales, o sea que estamos todos involucrados, desarrolla guías científicas de los distintos grupos de medicamentos y ahí se da información exhaustiva, detallada de cómo deben ser las pruebas a realizar con la molécula, de cómo deben ser los ensayos clínicos, el comparador más adecuado, las variables principales y secundarias que hay que elegir, qué datos se tienen que obtener. ¿Qué ocurre? Que esas guías científicas no son de obligado cumplimiento. Y, por tanto, muchas veces lo que le llega al evaluador es lo que ha presentado la compañía que se ha desviado en el desarrollo de ese medicamento de esas guías científicas. Y, efectivamente, puede haber utilizado un comparador que no es el más idóneo o puede haberse desviado de muchas otras maneras. Y la tarea que tiene ese evaluador es ver si esas desviaciones están justificadas. Y tiene que sopesarlo todo. No se puede decir no a un dossier de registro porque algo esté mal. Hay que ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bien y hacer el balance del beneficio-riesgo. Y en ese balance del beneficio-riesgo se tienen en cuenta no solamente los datos que estamos tocando y palpando, sino las incertidumbres que tenemos. Pues a lo mejor no tenemos datos a largo plazo, del uso del medicamento a largo plazo, no tenemos datos en determinados subgrupos de pacientes y todo eso se refleja de una manera absolutamente veraz en la ficha técnica. ¿Qué ocurre? Que, como se ha comentado antes, cuando el medicamento se pone en el mercado, se dispone de la información que tenemos hasta ese momento. Y luego todo lo que se vaya detectando posteriori con los sistemas de farmacovigilancia, que muchas veces esos problemas de seguridad se detectan por los propios mecanismos establecidos por las agencias reguladoras que piden planes de gestiones de riesgos, elaboraciones de registros de medicamentos, pues luego todo eso irá cambiando y modificando la ficha técnica hasta el punto que si el asunto es grave se retira la autorización de comercialización. Pero lo que puedo asegurar es que desde luego la información que se da de los medicamentos, tanto en el informe público de evaluación europeo como en las fichas técnicas, es información veraz. Supongo que era por alusiones, Antonio. A ver, mi intención era polemizar y veo que lo he conseguido, pero quisiera aclarar que yo no he dicho que la que publican las agencias la información es falsa, es peor. Es una verdad media, con lo cual parece una verdad y tiene un nivel de falsedad. No tienen la culpa las agencias, tienen la culpa los mecanismos de autorización de fármacos. Es decir, si se autoriza a la industria que compare con el peor comparador o con placebo cuando hay otras cosas, evidentemente el evaluador lo que va a hacer yo. Está en la Agencia de Evaluación de Tecnologías y tengo el informe que tengo delante del ensayo. El problema está detrás. ¿Por qué se autorizó ese ensayo a compararlo con un placebo? Esta es la pregunta, ¿no?
Evidentemente, ya he dicho, está clarísimo. Yo no puedo tener seguridad a largo plazo de cualquier medicamento, no puedo esperar 20 años a comercializar, sobre todo en determinadas patologías. Si es un cáncer, habrá que coger y autorizar antes, porque resulta que el paciente va a morir y, por tanto, se justifica correr un riesgo grande de inseguridad frente a ese paciente. Pero teniendo 20.000 alternativas, como tenemos, por ejemplo, para la diabetes, más que razonables, hemos estado obsesionados con bajar los niveles de glucemia no sé dónde y al final parece que estábamos matando a más gente que salvándola. Les voy a poner un solo ejemplo que a mí me ha dolido siempre mucho. Estando trabajando en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, desconozco su nombre, no sé quién es, o sea que no ofendo a nadie, el presidente en aquel momento de la Sociedad Española, Andaluza de Ginecología, publicó una carta en un periódico andaluz diciendo que una prueba del subdesarrollo de Andalucía era que el nivel, no recuerdo el porcentaje, de mujeres, esto era el año 98, creo recordar, de mujeres andaluzas que estaban con terapia hormonal sustitutiva, que yo no sé qué es lo que había que sustituir, pero así se llamaba, después de la menopausia, era muchísimo más bajo que el porcentaje del resto de España. A lo cual el director de la agencia en aquel momento y yo le respondimos, bueno, en fin, no les comento lo que respondimos también en la prensa. 2 años después se publicaba el estudio que demostraba que la terapia hormonal sustitutiva, repito, que no sé qué habría que sustituir, y ese ensayo lo corroboró, que había un aumento de riesgos considerables. Este fármaco había estado comercializado años y años y años en base a estudios observacionales de pésima calidad, sin un solo ensayo clínico. ¿Saben ustedes que en el año 2004 hubo un estudio ecológico norteamericano que demostró en 4 años una declinación enorme del cáncer de mama que no era atribuible más que a esa variable, al hecho de que las mujeres radicalmente hubieran abandonado en el año 2000 la terapia llamada hormonal sustitutiva? Esto es un ejemplo de los cientos que podría ponerle desde el tiempo que yo voy ejerciendo de fármacos que en el 90%, evidentemente, si un fármaco es estupendo y resulta que hay un efecto grave a largo plazo que se desarrolla dentro de 20 años, para eso está la vigilancia post-marketing que se llama, pero que se sigan autorizando moléculas porque resulta que es que bajan el colesterol, ya le digo, aumenta la densidad ósea. Y no, como clínico ni como paciente, como paciente, no como clínico, no creo que sea de recibo. Y, por supuesto, yo he dicho que hay que cambiar las reglas, estoy de acuerdo contigo. Hay una propuesta radical que consiste en que, efectivamente, sería un organismo nacional, por ejemplo, o internacional, y mejor aún, nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos está la propuesta de que con impuestos procedentes de los ciudadanos, porque los resultados de los ensayos clínicos son un bien público y, por supuesto, con una gran aportación de la industria farmacéutica, sea la industria farmacéutica la que proponga la molécula que quiere evaluar, pero se le retire la capacidad a la industria de hacer el ensayo, que haya un organismo nacional del tipo de los Institutos Nacionales de la Salud, que sea quien haga el ensayo con las variables que interesan a los pacientes, con el diseño que interesa a los pacientes, con el tiempo adecuado. Esa es una propuesta radical. ¿Cómo va a ser juez y parte la misma persona? O sea, ¿saben ustedes, por ejemplo, y termino ya, que existen multitud de estudios comparativos que demuestran que la misma evaluación y los mismos fármacos en ensayos publicados por la industria farmacéutica dan siempre, sistemáticamente, no ocurre prácticamente nunca, mejores resultados, que si lo ha hecho un instituto, el Instituto Nacional de la Salud americano, por ejemplo? La misma molécula, el mismo tipo, lo ha evaluado un metaanálisis de fármacos hechos por la industria. Ahora, el metaanálisis lo hace el NICE o el instituto, un instituto o una universidad, y los resultados son peores. ¿Me lo pueden explicar? Sí, se puede explicar perfectamente. Esto se llama sesgo de quien promueve un estudio, y los sesgos funcionan en todos los sentidos. Acabas de cometer una grave contradicción en tu argumentación. Te has cargado la terapia hormonal sustitutiva en base a un estudio observacional que antes habías no aceptado como evidencia. ¿Te has dado cuenta? Bueno. Yo no creo que sea razonable entrar en ejemplos concretos, insisto, porque de ejemplos hay muchos de todos los colores. Creo que la evaluación de las agencias en todo el mundo es imperfecta, como cualquier obra humana. Hay muchos ejemplos de fallos que se han reconocido clásicamente y que existen en la literatura, pero creo que es el menor de los males posibles el sistema actual. Hay que reformarlo radicalmente, hay que hacer copartícipes a los sistemas de salud de la investigación radicalmente, pero lo que no se puede hacer es lo que parece que propones, que
la industria farmacéutica no tenga nada que ver en la evaluación de sus productos. Tiene de ser una evaluación compartida con fondos públicos y con fondos privados, en mi opinión. Pero que una molécula la evalúe el NIH solo, sin participación del propietario de la molécula, me parece que es absurdo y ilógico. No. Es mi opinión. Yo soy el primer defensor de que la evaluación de los medicamentos, tal y como sale en el mercado, es insuficiente porque le falta estudios de comparación, de coste-efectividad, que deben financiarse con fondos públicos, pero no exclusivamente con fondos públicos. Yo creo que la cooperación público-privada es fundamental en el panorama del futuro de la evaluación de medicamentos. Estoy profundamente convencido. Y la burocracia de este país, y aquí tengo un ejemplo, no permite ciertas cosas. Es un ejemplo real de Cataluña. Un investigador de mi hospital descubre un efecto farmacodinámico nuevo, no voy a citar el fármaco porque creo que no viene a cuento, un efecto farmacodinámico nuevo de una molécula muy antigua que lleva muchísimos años en el mercado y que nadie había visto que pudiera tener un efecto sobre esta variable, una variable subrogada. Es aparentemente un fármaco muy barato y que podría ser de utilidad en esta otra. Entonces propone al FIS un proyecto de investigación para, en una población muy pequeña, de 20 pacientes, estudiar, recoger una muestra de estos pacientes que se hubieran tratado igual con este fármaco barato durante muchos meses para obtener información sobre esta otra variable que nadie había visto. Muy bien. FIS lo valora muy bien, le dan la autorización, el comité de ética lo aprueba y llega la autoridad competente autonómica y le pide que, como es un estudio de postautorización SP, que quiere decir seguimiento prospectivo, tiene de pagar 600 euros a un burócrata de la Generalitat de Cataluña. Así no vamos a ningún sitio. Las administraciones autonómicas en este país se están pasando 4 pueblos en la intervención en todo el campo del medicamento. Todas las administraciones, empezando por la mía. Así no vamos a ningún sitio. No, creo que o sea, si vamos a repartir culpas, las repartimos a todos los niveles. Pero esto es intolerable y esto lo hacen las administraciones autonómicas con una actitud burocrática, funcionarial, que hay que eliminar del panorama si queremos salir de la... Esta es mi opinión. Me parece que había más opiniones al respecto. Pero ya me has... Bueno, no sé. No, yo quería simplemente puntualizar dos cuestiones. Porque, de nuevo, parece que el actual sistema de... ¿Cómo se llamaba la mesa? Me parece que era autorización y selección. Y selección. Vamos a ver. Vamos a ver, básicamente, la industria, cuando presenta un dossier, se tiene que ajustar sí o sí a una cosa que se llaman las guidelines. Si no cumples una guideline, palmas. Incluso a veces hay dudas de hasta qué punto, cuando tú has empezado, ha salido la última guideline, la última versión, si hay que aplicarte la anterior o la posterior. Cuando no hay guidelines, hay una cosa que se llama scientific advice o consejo científico. ¿Y para qué sirve eso? Para decirle a los evaluadores, oiga, yo quiero hacer este estudio de esta manera, ¿de acuerdo? O sea, no unilateralmente. Cuando el producto es conocido se hace con guideline, cuando no es conocido se hace con scientific advice. Scientific advice que se puede hacer en la agencia europea o en las diferentes agencias. A veces tampoco coinciden los scientific advice, pero eso no es crítica, es demostración de lo que cuesta. Entonces yo soy un laboratorio farmacéutico que quiero sacar un producto. Evidentemente la iniciativa privada me va a permitir decidir qué es lo que yo quiero sacar. Aquí todavía estamos en un régimen donde la iniciativa privada se supone que puedo elegir en qué campo quiero gastar el dinero, beneficiar a los pacientes o invertir, por decirlo de una forma más directa. Este es un elemento muy importante. Y lo hago de acuerdo con las guidelines. Y además le digo a los señores, si quieren cambiar las guidelines, ningún problema. Ustedes me las proponen, yo las propongo también, y decidimos cómo queremos ese marco. Lo que no me vale es que una vez que se ha recorrido todo esto me digan, no, una comunidad autónoma considera que esta evaluación, pues mire, no. Esto es lo que no es comprensible.
porque hay que ir por arriba, no por abajo. Y eso es lo que está pasando en muchas ocasiones en nuestro país. Juan José, por favor. Una guideline que se puede cambiar, yo te la digo. Yo te digo la guideline. Si me dejaran... bien, como me decís a mí, pues yo también respondo. Entonces, solo si me dejan... Imagínate que me dicen, te concedo un deseo, te doy una varita mágica. Yo te digo una guideline a cambiar, que no depende de las comunidades autónomas. Muy sencillo, como esto no es una cuestión de coches, que a mí me gusta el amarillo y a ti el rojo, entonces es muy lícito que yo haga modelos amarillos y modelos rojos, sino que estamos hablando de cosas muy serias que afectan a la vida de las personas. Primera guideline a cambiar. Si hay un medicamento activo, bien conocido, de eficacia y seguridad, no se autoriza ninguna comparación más que con ese medicamento. Punto. No con placebo. Porque esto obedece a reglas de la industria, de la competencia del mercado, y parece que tratamos los medicamentos igual que los coches. Por la competencia yo tengo posibilidad de poner en el mercado cualquier medicamento siempre que demuestre que es mejor que placebo. No, una guideline que cambiamos. Usted no dispone de medicamentos, no sabemos cuál es el mejor medicamento, compare con placebo con quien quiera. Hay un medicamento, por ejemplo, en este caso, warfarina, el que sea, bien conocido ya, con 30 años de experiencia, muy a largo plazo. Bien, usted no le autorizó nada si lo compara con placebo. Ya estamos cambiando. Si se hiciera esta guideline, tendríamos un mercado lleno de antidepresivos tricíclicos inútiles, mucho más de los que ya tenemos. ¿Por qué? Para entrar un antidepresivo tricíclico o un ISRS o lo que fuera, un antidepresivo de la familia que sea, si tú solo lo comparas con un fármaco activo, el que tú quieras, aunque sea el de referencia, y no tienes un comparador placebo, la probabilidad de que entres a algo que no es mejor que placebo es altísima. Por tanto, este argumento cae por su propio peso. Pero doy la... placebo, antitricíclico... O sea, 3 brazos. 3 brazos. ¿Sí? O sea, ya estás cambiando la idea. 3 brazos, no solo contra el comparador activo. Son 3 brazos, entonces. Es otra cosa, ¿eh? No es lo mismo. Adelante. Sí, bueno, yo quería decir un poco lo mismo. En principio, en Europa, y por ahora eso nos diferencia de la FDA, en Europa nos gusta y queremos ver estudios con comparadores activos. Y, de hecho, en las guías se repite de manera constante la idea de que el ideal es un ensayo clínico con 3 brazos, el test, el comparador activo y el placebo que es necesario para ver la sensibilidad del estudio. Sí que es verdad, hombre, desde luego a los evaluadores les ayuda ver la eficacia y la seguridad relativa y hacerse una idea de qué aporta el test frente a lo que ya se conoce. Sí que es verdad que por ahora, y estudiándolo caso por caso, en dosieres en los que nos han llegado comparadores con placebo, pues se ve la idoneidad en cada caso de si entonces ese diseño es apropiado o no, hay que estudiarlo. Últimamente, y de hecho el periodo de comentarios se acabó en marzo de este año, se ha elaborado un concept paper para abrir un poco una puerta a la discusión de ver si es posible el uso de placebo en situaciones en las que, desde luego, el uso sería ético y existen alternativas disponibles. Eso como es un concept paper, no desarrolla las ideas, sino sencillamente expone el problema y dará lugar a una guía científica más adelante, pero, desde luego, por ahora, la idea europea es comparador activo. Nos quedan 2 minutos. Yo haría una pasada rápida, pero empezando por el doctor Rodríguez Sendín, que ha pedido la palabra. Si Ana quiere comentar algo, y hacemos un comentario final y lo dejamos aquí, si os parece, porque el tema, evidentemente, no lo hemos agotado, daría para todo el día. Juan José. 3 reflexiones rápidas. Me ha sorprendido que, salvo mi mención por encima, no hayamos hablado casi nada, o quizá no haya habido tiempo, nos hayamos centrado en algunas cuestiones reiteradamente peculiares que no nos satisfacen, pero no hayamos hablado de las condiciones de aplicación de los medicamentos, es decir, de cómo se definen las condiciones de aplicación, cómo se definen las indicaciones clínicas, cómo establecemos mecanismos de vigilancia post-implantación, cómo vemos cuáles son los resultados, cómo vemos que no son los resultados clínicos, sino cómo realmente se están aplicando los medicamentos después de que se hayan implantado. Estos son elementos absolutamente claves en lo que realmente moviliza en este momento el estar aquí reflexionando sobre cuál es el uso más adecuado de los mismos y la selección de los mismos.
Yo creo, si me permitís que haga una mención, precisamos un rearme ético en relación a este abordaje, todos los agentes, y sabemos todos de qué estamos hablando. Y luego hay una cuestión, las palabras y sobre todo nuestro lenguaje, que es un lenguaje rico, riquísimo, tiene un poder extraordinario, lo podemos justificar casi todos. Todos sabemos en el fondo de lo que estamos quejosos y, como diría un gallego, si no quieren sacar el paraguas no lo saquen, pero chover chove, y chove moito. ¿Algún comentario, Ana? No, yo simplemente decir que es verdad que todos estamos en el mismo barco y que desde luego nos interesa tener los mejores medicamentos puestos a disposición de los pacientes para que podamos hacer toda la práctica colaborativa también con todos los agentes del sector y nada más, pues eso, que tenemos que trabajar mucho en lo que es postdispensación, evidentemente, en ver la vigilancia, la farmacovigilancia y todo los efectos adversos que puedan tener estos medicamentos. Emily, unas palabras de clausura. No, a ver, yo entiendo claramente que estamos condenados a entendernos, estamos condenados a dar un paso más hacia la futura normativa y, bueno, pues nosotros siempre haremos los esfuerzos para que finalmente tengamos las reglas bien definidas, las podamos cumplir unos y otros. Bien. Galo. Sí. Bueno, ahora contesto a la pregunta. Dios mío, en fin, lo siento. Contesto a la pregunta de Xavier de antes. Contesto en mi época de subdirector de farmacia. Siendo yo subdirector de farmacia, jamás en Extremadura se restringió ningún fármaco, jamás. Nunca. Hace 3 años que no estoy, ignoro en este momento, tengo que apoyar naturalmente a mis compañeros, pero vamos, o sea, como decía Ortega, o sea, toda política es como una operación de apendicitis, es lo menos malo, no lo sé. Hay veces que una intervención es igual, mejor o peor que placebo. La introducción de los fármacos en una comunidad autónoma podría darse las circunstancias de que, claro, puesto que se trata de una intervención sanitaria en la que el gestor podría ser, o sea, de verdad lo digo sin conocer para nada, o sea, en este momento cómo se está haciendo en las comunidades autónomas, porque no estoy en la gestión hace 3 años, ¿no? Podría ser que el balance de beneficios menos riesgos, bueno, pues en algunas comunidades autónomas, bueno, pueden justificar los inconvenientes y los costes, pero en alguna otra, si los costes son muy costes, pues podría ser que a lo mejor el NNT, porque es lo que yo he venido a reclamar hoy aquí, o sea, que se añada el NNT, la relevancia clínica en las evaluaciones de las agencias, que yo las he dado naturalmente, o sea, que prácticamente, o sea, que están bien hechas. Nosotros partimos de una presunción de veracidad en nuestras evaluaciones, ¿no? Repito, podría ser que una comunidad autónoma dijera, pues mire usted, o sea, los costes, no. Es decir, que es lo que yo entiendo que tiene en la cabeza el gestor. No quiere decir que yo lo justifique, cuidado. En mi época, repito, nunca se restringió nada en Extremadura. Gracias. Antonio. Bueno, yo creo que se necesita a veces salirse de la caja, como dicen los ingleses, ¿no? Think out of the box, porque yo estoy en mi caja, tengo mis parámetros y al final estoy preocupado solo por el coste. Estoy muy contento porque hemos logrado que este medicamento se autorice en mi comunidad autónoma mucho más barato. La pregunta es si ese medicamento aporta algo. Habría que pensar siempre pensando en el paciente y lo que le beneficia a uno, no que sea más barato o sea más caro. Mi profe de salud pública, Enrique Nájera, decía una peseta, en aquella época eran pesetas, es carísima si no vale para nada. Bien, yo creo que el núcleo de todo este asunto sigue siendo el momento en que un clínico y el paciente se encuentran porque hay un problema de salud que resolver y necesitan información transparente. Yo simplemente les invitaría a ustedes, no sé, supongo que lo hacen, a leer la literatura abrumadora que hay de sesgo de publicación, escritura fantasma, conclusiones exageradas que no corresponden con los resultados, que por cierto es lo que suelen leer los clínicos, solo las conclusiones del abstract, y cuando uno se mete un poco más para allá las conclusiones son una exageración absoluta de los resultados y todo este asunto. Creo que se necesita, yo comprendo que es una cuestión casi utópica, ya lo estamos viendo, ¿quién maneja realmente la realidad? No parecen los gobiernos, parece que son más bien otras entidades, pero se necesita realmente un repensar por parte de todo el mundo
qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, a veces las crisis son estupendas, porque son las únicas circunstancias en las que es posible plantear cosas que antes era imposible. Gracias, Antonio. A mí siempre me gusta acabar pensando que seguramente es mejorable el sistema actual, hay que cambiarlo, esto está claro, creo estamos todos de acuerdo, pero también me gusta pensar que en farmacología hay medicinas complementarias alternativas ahí en el mercado que utiliza el 50% de la gente. Si la evidencia que tenemos de medicamentos es mala, la de la homeopatía no sabría cómo etiquetarla, pero el 50% de la población de este país la utiliza y paga de su bolsillo. Esto lo hemos de recordar siempre. Gracias a todos los presentes en la mesa y a todos los del público. Creo que ha sido un baño muy rápido de reflexiones acerca del tema propuesto. Hay mucho trabajo por delante, somos conscientes, las cosas van a cambiar mucho, hemos de ser partícipes en el cambio. Gracias a todos y hasta la próxima.